Acérquense, mis pequeños, soy María Elena, de 70 años, y vi a mi hermano destruir a mi madre hasta matarla, y luego me vengué de él. Esta es mi historia, una que me quema el alma y que nunca pensé contar. Nací en Valdeolivas, un rincón perdido de Castilla-La Mancha, donde los campos de trigo susurran secretos y las noches son tan frías como los recuerdos que guardo. Para no perderse historias que rasgan el corazón y despiertan el alma, suscríbanse ahora. Cada semana, les contaré recuerdos que les harán llorar, reflexionar y temblar. Acompáñenme a revivir mi vida, una vida marcada por el dolor, el odio y una venganza que me cambió para siempre. Nací en 1955, en Valdeolivas, un lugar donde el tiempo parecía detenido. Las casas de adobe se alzaban entre campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el sol quemaba la piel como un castigo. El aire olía a tierra húmeda después de las raras lluvias, y las campanas de la iglesia marcaban las horas con un tañido que resonaba como un lamento. Mi casa era humilde, con paredes que crujían por la noche y un patio donde las gallinas picoteaban bajo un sol abrasador. El techo de tejas viejas dejaba pasar el viento, y en las noches de invierno, el frío se colaba por las rendijas, haciendo que me acurrucara bajo una manta áspera que mi madre había tejido con sus propias manos. Éramos una familia marcada por la tragedia. Mi padre, don José, murió cuando yo tenía apenas 3 años, dejándonos a mi madre, doña Carmen, mi hermano mayor, Juan, y a mí, solos en un mundo que parecía castigarnos a cada paso. Mi madre era una mujer fuerte, con manos callosas de trabajar en el campo y ojos que escondían un dolor profundo. Rezaba el rosario cada atardecer frente a una figura de la Virgen, y yo, siendo una niña, me sentaba a su lado, observando cómo las cuentas se deslizaban entre sus dedos. Juan, mi hermano, era 5 años mayor que yo, y desde pequeño mostró una oscuridad que me asustaba. Era un niño callado. Pero sus silencios no eran de timidez, sino de algo más profundo, algo que yo no podía entender entonces. A veces lo veía mirando a mi madre con una intensidad que me ponía la piel de gallina, y cuando ella le pedía que trajera agua del pozo, él obedecía, pero con una lentitud que parecía un desafío. Yo, con apenas 6 años, era una niña curiosa, siempre corriendo entre los campos, con mi vestido gastado y los pies descalzos. Recuerdo el olor a lavanda que llenaba el aire en verano, y cómo las mujeres de la aldea se reunían en la plaza para rezar y compartir historias. Pero en mi casa, el ambiente era diferente. Mi madre parecía cargada de tristeza, y Juan, con el paso de los años, se volvió más distante. A veces, lo escuchaba discutir con mi madre en la cocina, sus voces bajas pero cargadas de tensión, y yo me escondía detrás de la puerta, con el corazón acelerado, tratando de entender qué pasaba. Una noche, cuando tenía 9 años, vi a Juan empujar a mi madre contra la pared, y ella, con lágrimas en los ojos, le pidió que se detuviera. Ese fue el primer indicio de lo que vendría después, y algo en su mirada me helaba la sangre. Cuando cumplí 12 años, las cosas en casa se volvieron insoportables. Juan, que ya tenía 17, se había convertido en un joven fuerte, pero su fuerza no era protectora, sino destructiva. Había dejado de trabajar en el campo con los otros hombres de la aldea y pasaba los días encerrado en casa, bebiendo vino barato que robaba de los vecinos. Con el rostro lleno de lágrimas y un moretón en el brazo. Juan estaba de pie frente a ella, con los puños cerrados y una mirada que no era humana. Para, Juan, por favor, suplicaba mi madre, pero él no escuchaba. Me quedé paralizada en la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho.
Sentía un terror que no podía nombrar, un miedo que me envolvía como una sombra. No era la primera vez que veía a Juan lastimar a mi madre, pero esa noche fue diferente. Había algo en su forma de mirarla, una crueldad que no había visto antes. Mi madre intentó levantarse, pero la empujó de nuevo, y ella cayó con un gemido que me partió el alma. Corrí hacia ella, gritando, «Déjala en paz», pero Juan me empujó con tanta fuerza que caí contra la pared. «Esto no es asunto tuyo, niña», gruñó, con una voz que no parecía la suya. Esa noche, mi madre me abrazó mientras llorábamos juntas, pero no dijo nada más. Su silencio me asustaba más que los gritos, porque sabía que algo horrible estaba por venir. Mi madre gritó esa noche como nunca antes, y supe que las cosas solo empeoraron. «María Elena, no quiero que te lastime», decía, con voz temblorosa. Pero ¿cómo podía quedarme quieta mientras veía a mi madre sufrir tanto? Una noche, mientras estaba escondida en mi habitación, oí susurros en la noche, como si las paredes mismas de la casa estuvieran llorando con nosotras. Era un sonido que me helaba los huesos, un lamento que no podía explicar, pero que sentía como una advertencia. La noche más oscura llegó cuando tenía 16 años. Estaba en la cocina, ayudando a mi madre a limpiar, cuando Juan entró con una furia que nunca había visto. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y su voz era un rugido. «Ya estoy harto de ti, vieja», gritó, y antes de que pudiéramos reaccionar, la golpeó con tanta fuerza que la hizo caer al suelo. Mi madre intentó arrastrarse hacia la puerta, pero la alcanzó y comenzó a golpearla sin parar. Corrí hacia ellos, gritando, pero Juan me empujó con violencia, y caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la mesa. Cuando abrí los ojos, vi a mi madre desangrarse en el suelo, con un charco rojo extendiéndose a su alrededor. Sus ojos, llenos de dolor, me miraron una última vez antes de cerrarse para siempre. La muerte de mi madre me destrozó. La enterramos en el pequeño cementerio de la aldea, bajo el olor a lavanda que ella tanto amaba. Pero también me recordaba a Juan, y cada recuerdo suyo avivaba el fuego de mi odio. Una noche, mientras estaba arrodillada frente a la Virgen, tuve una visión. Mi madre, pálida y ensangrentada, me miraba con ojos vacíos, susurrando, «Hazlo, María Elena». No sabía si era real o si mi mente, destrozada por el dolor, me estaba jugando una mala pasada, pero en ese momento, tomé una decisión. Me vengaría de Juan, costara lo que costara. Comencé a planear mi venganza con cuidado. Sabía que no podía enfrentarlo directamente, él era más fuerte, más cruel. Pero yo tenía algo que él no tenía, paciencia. Observaba sus movimientos, sus rutinas, sus momentos de debilidad. Cada noche, mientras él dormía borracho en su cama, yo me sentaba en la cocina, mirando el cuchillo que mi madre usaba para cortar el pan, imaginando cómo lo usaría contra él. Algo oscuro nació dentro de mí, una sombra que crecía con cada día que pasaba, y supe que no descansaría hasta verlo pagar por lo que había hecho. Planeé mi venganza durante meses, y cada día que pasaba, el odio dentro de mí crecía como una tormenta. Pero también enfrenté dilemas que me torturaban. ¿Qué diría mi madre si me viera ahora, planeando quitarle la vida a mi propio hermano? Ella, que siempre había sido una mujer de fe, que me había enseñado a rezar el rosario y a buscar el perdón en la Virgen, aprobaría lo que estaba a punto de hacer. Me arrodillaba cada noche frente a la figura de la Virgen, pidiendo una señal, pero la única respuesta que recibía eran más visiones de mi madre, su rostro ensangrentado, sus ojos vacíos, su voz susurrando, «Hazlo, María Elena». Una noche,
mientras estaba en el bosque recogiendo leña, encontré un pozo viejo cubierto de musgo. La aldea tenía leyendas sobre ese pozo, decían que estaba maldito, que las almas de los pecadores quedaban atrapadas allí para siempre. Me acerqué, temblando, y sentí un frío que me heló el alma. Una voz susurró desde las profundidades: la venganza tiene un precio. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se detendría, pero en lugar de retroceder, sentí una determinación que no había sentido antes. Sabía que no había vuelta atrás. Decidí que lo haría en la noche de la fiesta de San Juan, cuando toda la aldea estaría reunida en la plaza, celebrando con hogueras y bailes. Juan estaría borracho, como siempre, y nadie notaría su ausencia hasta que fuera demasiado tarde. Pasé días afilando el cuchillo en secreto, escondiéndolo bajo mi cama, y cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de miedo y determinación. La noche antes de la fiesta, tuve otra visión: mi madre, parada frente a mí, con sangre corriendo por sus manos, mirándome con una tristeza infinita. Pero no dijo nada, y supe que, aunque ella no aprobara mi decisión, yo no podía parar. Sabía que no había vuelta atrás, y esa certeza me llenó de un frío que no podía explicar. La noche de la fiesta de San Juan llegó, y el aire estaba lleno del olor a madera quemada y del sonido de las risas lejanas. La aldea estaba viva, con hogueras iluminando la plaza y música que resonaba entre las casas. Juan, como había predicho, estaba borracho, tambaleándose por el patio de nuestra casa mientras yo lo observaba desde la ventana. Había esperado este momento durante meses, y ahora que estaba aquí, sentía una calma extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. Esperé hasta que la fiesta estuviera en su apogeo, cuando nadie notaría mi ausencia ni la de Juan. Lo llamé desde la puerta, con voz suave, fingiendo que necesitaba ayuda con algo en el granero. Él, demasiado borracho para sospechar, me siguió, murmurando insultos mientras tropezaba con sus propios pies. Cuando llegamos al granero, cerré la puerta detrás de nosotros, y saqué el cuchillo que había. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo, pero antes de que pudiera reaccionar, lo empujé con todas mis fuerzas, haciéndolo caer al suelo. «Esto es por mamá», dije, con voz temblorosa pero firme, y antes de que pudiera levantarse, clavé el cuchillo en su pecho. Juan gritó, un sonido que resonó en el granero como un eco de los gritos de mi madre, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Seguí apuñalándolo, una y otra vez, hasta que dejó de moverse, hasta que la sangre cubrió mis manos y el suelo del granero. Cuando terminé, me quedé allí, temblando, mirando su cuerpo sin vida, sintiendo un vacío que no podía explicar. Lo hice, pero el peso de lo que había hecho me aplastó el alma. Esa noche, me arrodillé frente a la Virgen, con las manos aún manchadas de sangre, y recé el rosario, pidiendo perdón por lo que había hecho. Pero no sentí alivio, solo un frío que me envolvía como una sombra. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Arrastré el cuerpo de Juan hasta el bosque y lo tiré al pozo maldito, rezando para que nadie lo encontrara nunca. La aldea asumió que había huido, como tantos otros hombres que abandonaban sus hogares en busca de una vida mejor, y nadie preguntó demasiado. Pero yo sabía la verdad, y esa verdad me perseguía en cada rincón de mi vida. Cada noche, soñaba con Juan, sus ojos abiertos, su sangre en mis manos, y despertaba gritando, con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. La culpa me consumía, pero también el aislamiento. Los pocos amigos que tenía en la aldea comenzaron a alejarse, como si pudieran oler el pecado que cargaba conmigo. Me volví una sombra de mí misma, una mujer que vivía encerrada en su casa,
temiendo que el pasado regresara para castigarme. Una noche, mientras estaba sentada frente a la chimenea, escuché un crujido en el granero, y al asomarme, vi una sombra que se movía entre las tablas. Era Juan, o al menos, su espíritu, mirándome con ojos vacíos, como si me culpara por lo que había hecho. La tragedia más grande vino años después, cuando mi propia paz se desvaneció por completo. Me casé con un hombre bueno, Miguel, y tuvimos hijos, pero nunca les conté la verdad sobre mi pasado. Sin embargo, el peso de mi secreto afectó mi vida con ellos, y mis hijos crecieron sintiendo que algo estaba mal conmigo. Mi hija Ana se alejó de mí, y mi hijo Luis murió joven, en un accidente que sentí como un castigo por mis pecados. El daño estaba hecho, y supe que nunca encontraría paz. Han pasado décadas desde aquella noche en el granero, pero el dolor no se desvanece, y a veces siento que nunca lo hará. Ahora, a mis 70 años, vivo sola en Valdeolivas, en una casa que guarda las cicatrices de mi pasado. La aldea sigue susurrando sobre mi familia, y los niños evitan pasar por mi puerta, diciendo que oyen llantos en la noche, llantos que yo también escucho cuando el viento sopla fuerte. Temo por mis nietos, los hijos de Ana, que apenas me conocen, porque ella nunca me permitió acercarme. No quiero que paguen por mi error, digo, con la voz temblorosa, mientras miro sus fotos, las únicas que tengo, enviadas por una vecina que tuvo piedad de mí. A veces, me siento en el patio, mirando los campos que una vez fueron testigos de mi infancia, y recuerdo los días en que mi madre aún estaba viva, cuando el mundo parecía más sencillo. Pero esos recuerdos están manchados por el horror de lo que vi, de lo que hice, y cada vez que pienso en Juan, siento una mezcla de culpa y odio que me parte el alma. La casa, que una vez fue un hogar, ahora es un recordatorio constante de mi tragedia, con sus paredes marcadas por el tiempo y sus ventanas que crujen como si lloraran conmigo. He intentado encontrar paz en la fe, rezando el rosario cada noche, pero las visiones no se detienen. Veo a mi madre, ensangrentada, mirándome desde las sombras, y a Juan, con sus ojos vacíos, susurrando mi nombre. La aldea dice que el pozo donde tiré su cuerpo está maldito, y que su espíritu nunca descansará. No sé si es verdad, pero lo que sí sé es que yo tampoco encontraré descanso. Vivo con el eco de mi dolor, un eco que me persigue en cada rincón de esta casa, en cada sombra que se mueve en la noche. Mi historia es una advertencia, mis pequeños, cuidado con el odio que nos consume, porque puede destruirnos más que a quienes odiamos, y el precio de la venganza puede ser más alto de lo que jamás imaginamos. Esta fue mi vida, mis pequeños, una vida marcada por el dolor, el odio y una venganza que me dejó vacía. Cuidado con el odio que nos consume, porque puede despertar sombras que nunca se van, sombras que aún me persiguen en las noches más oscuras. Den like si esta historia les tocó el alma, suscríbanse si aún no lo han feito, y compartan en los comentarios si conocen un secreto familiar que cambió sus vidas. Nos vemos en la próxima, si se atreven.